Bueno, comenzamos. Ahora sí, ya comencé a grabar. Entonces, bueno, la idea hoy, digamos que dentro de lo que venimos discutiendo, ¿cierto? En el capítulo anterior lo que hicimos fue una corrección a ese modelo que dijimos era muy drástico, muy estricto, que es el modelo del cuerpo rígido. Y dijimos, bueno, los cuerpos, está bien, sí se pueden deformar, solo que cuando uno trabaja, digamos, la cinemática y la dinámica de una partícula o de un cuerpo, pues normalmente casi no se detiene uno a ver la deformación causada por la fuerza en ese cuerpo, ¿sí? Porque está más preocupado simplemente por la descripción del movimiento del cuerpo como tal. Y entonces, pues utilizar el modelo de cuerpo rígido, en principio no hay inconveniente, ¿sí? Pero entonces lo que hicimos fue corregir y caracterizar las deformaciones que se causan en un cuerpo cuando están sometidos a fuerzas, y obviamente no hicimos esa caracterización a partir de las fuerzas, sino a partir de los esfuerzos que se ejercían sobre cada uno de los cuerpos. Entonces, y básicamente hicimos cuatro caracterizaciones para un cuerpo que está sometido en tensión, compresión y deformación de esfuerzos cortantes y deformación en volumen, ¿sí? Cada uno caracterizado por un módulo que corresponde a cada uno de ellos dentro de lo que denominamos la ley de Hooke, ¿cierto? En el cual pues hay una relación directamente proporcional entre el esfuerzo y la deformación unitaria que se cause en el cuerpo, ¿sí? Y siendo la constante de proporcionalidad, pues el módulo respectivo que se da. Entonces, digamos que por el momento, obviamente, uno podría comenzar a estudiar todo lo que es normalmente en ingeniería se llamaría la ciencia de materiales o resistencia de materiales, pero pues estamos trabajando solamente los principios físicos de ese que se llamaría resistencia de materiales, y que si bien cualquiera de ustedes puede tomar un libro y profundizar perfectamente, digamos, a partir de los conceptos que ya hemos venido planteando. Entonces, ahora miremos uno de los problemas que también se da, que es la parte de la hidrostática, ¿sí? Si uno mira, y ustedes vieron el PDF, ¿sí? Entonces, la definición de hidrostática pues es una definición relativamente simple y es la que aparece en cualquiera de los libros. Hidrostática es el estudio de los fluidos en reposo. Para nosotros a estas alturas se supone que un cuerpo esté en reposo no es ningún inconveniente, lo tenemos perfectamente definido. Sabemos que un cuerpo está en reposo cuando su velocidad es cero, con respecto a un sistema de referencia con respecto al cual estaremos hablando. Pero digamos, o sea, nuestro concepto de reposo no hay mayor inconveniente. El problema es, ¿y qué es un fluido? ¿Sí? Yo parto de acá y que una de las cosas, y al estilo Voltaire decía, si va a hablar conmigo, defina los términos que va a usar. Entonces, pues yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando está estudiando alguna cosa es comenzar por identificar cada uno de los términos de lo que va a usar, ¿sí? Por eso entonces mi preocupación ahora es, pues, ¿qué es un fluido? ¿Sí? Y cómo se define un fluido en términos generales, ¿sí? Si usted mira en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el DRAE, eso es lo que aparece como definición de un fluido, ¿sí? Aparecen dos acepciones, es decir, dos posibilidades dentro de ese diccionario, y la que tengo ahí escrita es la primera, ¿sí? Dice, es un adjetivo, es decir, dicho de una sustancia que se encuentra en estado líquido o gaseoso. También se usa como sustantivo masculino. Eso es lo que dice la- el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? La pregunta lógica es, para nosotros desde el punto de vista físico, esa definición dada es suficiente, ¿sí? O sea, eso nos define perfectamente desde el punto de vista físico un fluido, ¿sí? Y si uno mira con cuidado
¿Qué es lo que puedes sacar en claro de esa definición de la Real Academia de la Lengua? ¿Sí? Primero, lo que nos dice es que los fluidos, hay dos tipos de fluidos, ¿sí? O que hay dos tipos de sustancias que se comportan como fluidos, pero no dice qué es un fluido, ¿sí? Lo que la Real Academia de la Lengua nos dice es que los fluidos se catalogan o se están planteando como gases, ¿sí? Que en primera instancia nosotros vamos a plantear que los gases son compresibles, es decir, los gases van a tener la posibilidad de deformarse muy rápidamente, es decir, reducir el volumen, que es lo que nosotros llamamos compresión, reducir el volumen o aumentar el volumen de cuando se varía la presión que se ejerce sobre ellos, ¿sí? Entonces, para nosotros esos son, digamos, los gases como sustancias compresibles, y el otro, que sería el de los líquidos, ¿sí? Que en primera aproximación nosotros vamos a tomar como incompresibles, ¿sí? Para juzgar la compresibilidad o incompresibilidad de los fluidos, de esos dos tipos de fluidos que nos plantea la DRAE, pues nosotros como físicos sabemos que podemos utilizar la constante de compresibilidad isotérmica, ¿cierto? Que ya hemos definido atrás, que es la constante K, que dijimos es el inverso del módulo de deformación en volumen, ¿sí? Y que se da mediante esta expresión que tenemos aquí, menos el inverso del volumen inicial, delta V sobre delta P. Entonces, si yo analizo cómo es esta constante K para cualquiera de estos dos tipos de sustancias, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos es que para el caso de los gases, ¿sí? Lo que nosotros sabemos y digamos de la vida cotidiana en los gases es que el delta, para una pequeña variación de presión, delta P, normalmente se obtienen grandes variaciones de volumen. ¿Eso qué significa? Que la constante K es bastante grande, ¿cierto? Puesto que para un pequeño delta P se obtiene un delta V muy grande. Esto es el volumen inicial. Entonces, significa que los gases son compresibles porque tienen una gran constante de compresibilidad isotérmica, ¿cierto? Mientras que para los líquidos, nosotros los vamos a tomar incompresibles porque para ellos, con pequeñas variaciones de presión, pues prácticamente su volumen es invariable. Es decir, este término tiende a ser casi que uno, ¿cierto? O sea, es muy pequeña sus variaciones de volumen cuando se incrementa la presión y por eso la constante K pues tiende a ser pequeña. Entonces digamos que son los dos tipos de fluidos dentro de la aproximación que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Son o gases como sistemas que son compresibles o líquidos como sustancias que en primera aproximación nosotros vamos a tomar como incompresibles. ¿Por qué digo en primera aproximación? Porque si la variación de la presión es suficientemente grande, pues los líquidos también se van a comprimir, ¿sí? Y también van a variar su volumen que está ahí. O sea, un fluido no es incompresible perfecto. Esos, digamos, situaciones extremas no existen en la naturaleza y todos los fluidos terminarán deformándose, así sea ligeramente, para variaciones muy grandes de presión. Pero digamos que entonces podemos caracterizar. Entonces, la primera definición de fluido que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues simplemente nos dice que hay dos tipos de fluidos, pero no nos define qué es un fluido en sí, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista físico, todavía no nos sirve esa definición, ese enunciado como está, ¿sí? Nosotros, desde el punto de vista físico, preferimos definirlo así, ¿sí? Fluido es una sustancia que en reposo no soporta esfuerzos cortantes, ¿sí? Esa es una definición que para nosotros como físicos nos gusta más. ¿Por qué? Primero porque está escrito en términos físicos, ¿cierto? Cosas que nosotros ya manejamos y que sabemos de ahí. Pero por otra parte, porque esta
definición nos permite identificar o tener un mecanismo para identificar cuándo una sustancia se comporta como un fluido y cuándo no, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hacemos, suponer que el fluido, esperar que el fluido esté en reposo. ¿Qué significa para nosotros que un fluido esté en reposo? Pues significa que sus moléculas, la sustancia como un todo, ¿cierto? No esté en movimiento, ¿sí? Uno con respecto al otro y por lo tanto nosotros veamos lo que llamaríamos en términos generales el fluido quieto, ¿cierto? Como tal. Y entonces, bajo esa condición, si el fluido está en reposo, es porque no soporta. O sea, en ese momento, en esta condición de reposo, no hay esfuerzos cortantes. ¿Sí? Si en el fluido hay algún tipo de esfuerzo cortante, automáticamente el fluido sale de esa condición de reposo que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Quiero decir que suponga usted que tiene en su casa un vaso, ¿sí? Un recipiente cualquier arbitrario, y pone agua, ¿cierto? Que sabemos que los líquidos son un modelo de fluido, ¿sí? Y primera condición, debe cumplir que el agua que usted depositó debe quedar en reposo. Es decir, debe esperar un tiempo para que las moléculas de agua, ¿sí? Estén en reposo, reposo cada una de ellas, ¿sí? Entonces, primera situación, debe esperarse un tiempo para que se establezca la condición de reposo que se está ahí. Y entonces, lo que se plantea es, si ya está en esa condición, usted ve que el fluido no se está moviendo, la velocidad de cada partícula es cero, entonces, simplemente lo que podemos plantear es que ahora, si uno introdujese cualquier cuerpo de la forma que usted quiera, ¿sí? Esto es por más que el dibujo está dos-dimensional, es una imagen tridimensional. O sea, si usted mete cualquier objeto que esté dentro de ello y espera que nuevamente se establezca la condición de reposo, ¿sí? Entonces, todos los esfuerzos que están actuando sobre cualquier punto del cuerpo que introdujo, pues son esfuerzos de tipo normal, ¿cierto? Que está ahí. Entonces, todo lo que haya, todos los esfuerzos, inclusive no solamente sobre el cuerpo introducido, sino sobre cualquier punto del recipiente, cualquier punto de la pared del recipiente que usted tome, ese esfuerzo tiene que ser exactamente perpendicular a lo que está. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que esa es una mejor condición que de definir, o al menos, si no de definirlo, por lo menos identificar. Los sólidos, ¿por qué no son fluidos? Porque justamente los sólidos sí soportan esfuerzos cortantes y se mantienen en reposo. ¿Sí? Un sólido, cuando usted le pone un esfuerzo cortante, ya sabemos que se deforma, ¿sí? Hay un esfuerzo de cortantes, el cuerpo irá a una deformación, pero una vez que usted suspenda ese esfuerzo, pues el cuerpo vuelve y recupera, ¿sí? Por eso los sólidos no son fluidos, porque ellos sí soportan esfuerzos en reposo, ¿sí? Un fluido no. Un fluido, tan pronto alguno de estos esfuerzos tenga una componente tangencial, que sería un esfuerzo cortante, automáticamente el fluido salió de la condición de reposo y comienza a moverse, ¿sí? Entonces, esta es una definición que, como digo, nos permite visualizar un poco la situación de cómo reconocer que una sustancia es un fluido o no, ¿sí? Y por qué los sólidos no los podemos considerar como fluidos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, tenemos una opción de definición de fluido. Otras digamos, elementos que se utilizan como definición, ustedes ya la conocen, la definición de densidad, ¿cierto? La densidad como la razón entre la masa y el volumen ocupado por dicho cuerpo. Aquí lo tengo definido en función de masa sobre volumen, pero también la densidad tiene una característica, es que yo la puedo definir sobre elementos diferenciales, ¿cierto? Yo podría decir que es dm, elemento diferencial de masa, sobre elemento diferencial de volumen. Es decir, la densidad es una cantidad que puede ser definida punto a punto de un fluido, ¿cierto?
Entonces, y sabemos que si la densidad es la misma para todos los puntos del fluido, sabemos que a ese cuerpo lo decimos homogéneo, ¿cierto? Y si la densidad no es la misma para en puntos del cuerpo, pues entonces a ese sería inhomogéneo ese tipo de cuerpo, ¿sí? Y otro elemento, porque a veces lo encuentran en la literatura o en los libros, que es la densidad relativa, ¿cierto? Que simplemente es la densidad del cuerpo, de la muestra que se esté analizando, ¿cierto? Comparada con la densidad del agua. Entonces, en esto que estamos diciendo, que se utiliza el agua como una sustancia patrón, ¿sí? Contra la cual voy a comparar todo. Obviamente la densidad relativa es una dimensional, ¿cierto? No tiene unidades, unidades son adimensionales y numéricamente coincide pues con la densidad de la muestra, puesto que la densidad del agua en términos generales es 1, ¿cierto? Como se puede ver en esta tabla, ¿sí? Entonces, esta es una tabla que yo estoy colocando para algunos materiales, pero no pretendo ser para todos, ¿sí? Usted puede entrar a Google y mirar toda la cantidad. ¿Qué es lo que llama la atención en términos generales? ¿Sí? Que los líquidos, ¿cierto? Son fluidos, ¿cierto? Y aquí hay un elemento que nos vamos a encontrar permanentemente, que es el mercurio, ¿sí? El mercurio es un metal, pero es el único metal que en su estado natural es líquido, ¿sí? Es esa material que ustedes han visto de pronto, que es plateado, ¿sí? Que está ahí. No les recomiendo que juegue con ellos por dos razones. Primero, porque su vapor es tóxico, se inhala con los pulmones. Y segundo, si usted lo toma con la mano, las partículas de mercurio perforan, o sea, se meten dentro de la piel. Y el mercurio, por ser un material tan denso, es el líquido más denso que hasta el momento hay, natural, ¿sí? 13.6 gramos por centímetro cúbico, es un material muy, muy denso. El organismo no es capaz de eliminarlo a través de los riñones, ¿sí? Y por lo tanto termina acumulado en el organismo, ¿sí? Eso es lo que sucede mucho con las personas, por ejemplo, que trabajan con este tipo de material o que trabajaban. Actualmente se utiliza todavía el mercurio, por ejemplo, para extracción de oro y demás, ¿sí? Y esas personas pueden terminar envenenadas con mercurio. No porque sea una situación que se dé de un día para el otro, pero si se tiene una exposición larga al mercurio, ¿sí? Simplemente el organismo lo va absorbiendo y termina generando enfermedades complicadísimas, porque como digo, el organismo no es capaz de expulsarlo, no es capaz de eliminarlo y termina haciendo. Eso es algo que es similar a lo que sucede con otro sólido, como es el plomo, ¿sí? Mire el plomo aquí que está aquí abajo con la densidad 11.3. El plomo tiene ese otro tipo de problema también. La gente que trabaja con baterías de carro tienen una exposición muy grande a plomo y pueden terminar siendo contaminados y enfermados por ese material y no tienen ningún remedio, puesto que el organismo simplemente no es capaz de eliminarlo en ese sentido. Dentro de los líquidos mirábamos el agua, dése cuenta que el agua a 4 grados centígrados se estipula como 1, es decir, 1 gramo por centímetro cúbico, y lo agua pura, ¿sí? A 4 grados centígrados, puesto que el agua cuando ya sale a temperatura normal, digamos ambiente, pues tiene una densidad ligeramente diferente por debajo de 1, ¿sí? Que está ahí. Pero digamos que muchas veces para muchos cálculos, uno sabiendo que el agua, pues a condiciones normales, y que el agua que normalmente nos llega por ejemplo, por los grifos del agua, pues no es agua 100% pura, puesto que son aguas que normalmente se denominan aguas pesadas, es decir, tiene bastantes elementos como calcio, tiene cloro, tiene magnesio, tiene una cantidad relativamente grande de elementos, entonces pues no es pura en el sentido estricto de la palabra, pero sí es consumible para los humanos. No estoy diciendo que no se pueda consumir, sino que sí, no se entendería como pura en ese sentido. El agua de mar un poco más densa, ¿sí? El alcohol etílico menos denso. Después vienen los sólidos, que tienen una densidad, y en la última parte hay 3 gases como representativos de los gases. El aire seco a 20 grados Celsius, ¿cierto?
que ustedes miran es una densidad muy, muy baja. El helio, que también es todavía aún más baja, ¿sí? Y el hidrógeno, ¿sí? Que es el gas menos denso en términos generales, es decir, se tendría el elemento, por ser el más liviano, el elemento menos denso por excelencia. Entonces tenemos de ahí, digamos, diferentes valores de densidad, desde los más densos líquidos como el mercurio a los menos densos gaseosos como el hidrógeno, que está en esa situación. Entonces, digamos que con base en la densidad uno puede caracterizar también al fluido, ¿sí? Los fluidos gaseosos son fluidos con una muy baja densidad, mientras que normalmente los líquidos, que son los otros tipos de fluidos, pues tienen una densidad relativamente mayor. Está ahí, ¿sí? Bueno, ahora, Profe, ¿cuál era sí, la densidad muestra? perdón, ¿Cuál era la densidad muestra cuando mostraba en la en esta. diapositiva anterior? O sea, estas, si por ejemplo, si a mí me dijeran, aquí, miremos el mercurio, ¿sí? El mercurio tiene una densidad de 13.6 gramos por centímetro cúbico. Entonces, en un libro usted puede encontrar, el mercurio tiene una densidad relativa de 13.6, ¿sí? Y no le dan unidades. ¿Qué es lo que está diciendo? Que esta sería la densidad del mercurio dividida por la densidad del agua, que es 1, por eso queda numéricamente igual a 13.6, ¿sí? O sea, densidad de la muestra sería la densidad del material que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, si yo pusiera todo esto en unidades relativas, o sea, aquí pusiera densidad relativa de diferentes materiales, desaparecería esta unidad de gramos por centímetro cúbico y sería, pero mantendría todos estos números, ¿sí? Porque es dividir esto por la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces desaparecería la unidad, ¿de acuerdo? Entonces la densidad de la muestra es simplemente la densidad del cuerpo que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces tenemos de ahí la densidad relativa, ¿de acuerdo? Listo, profe. Gracias. Bueno, el otro elemento que tenemos que definir es el de la presión en un fluido. Y esto pues nace de la experiencia cotidiana, ¿cierto? Nosotros sabemos que cuando nos metemos a una piscina, pues simplemente cuanto más profundicemos, nos vayamos al fondo de la piscina, mayor presión estamos sintiendo sobre nuestros cuerpos. No necesitamos, digamos, ninguna situación y definimos la presión justamente como el elemento diferencial de fuerza dividido por el elemento diferencial de área sobre la que está actuando, ¿sí? Obviamente, esto es la unidad es el pascal, ¿cierto? Newton sobre metro cuadrado, que ya lo definimos como pascal, y dése cuenta que la presión aquí tiene unidades de esfuerzo, ¿cierto? Al fin y al cabo es la fuerza. Y si se acuerdan la demostración que hicimos por allá, tenemos que el DF, el esfuerzo se tomó como la presión en un momento dado, ¿sí? Ahora, también se podría dar, si despejamos ahí, que la fuerza será simplemente la presión por el elemento diferencial de área, y en ese caso estaría dado en newtons, que se tiene. Y entonces podemos pensar en lo siguiente, es qué pasaría en la presión cuando nos metemos dentro de un fluido, ¿sí? Entonces, suponemos que aquí tengo un recipiente, podría ser la piscina del conjunto donde viven algunos, o simplemente un recipiente con una condición. Tengo un fluido en reposo. Acuérdense que aquí siempre debemos ver que se cumpla la condición que el fluido esté en reposo, ¿sí? Entonces, si el fluido está en reposo, es decir, las partículas están con velocidad cero, todas las partículas del fluido están con velocidad cero, vamos a considerar un elemento diferencial de volumen que estoy dibujando acá, ¿cierto? Y para efectos, digamos, de notación, voy a tomar el punto de referencia con respecto al cual voy a medir todo, el fondo del recipiente, digamos y igual a 0, y voy a llamar y, pues obviamente, que sería la altura de la columna de fluido que se tiene en ese caso, ¿sí? Y entonces analicemos las fuerzas que están actuando sobre este elemento diferencial de volumen, ¿sí? Para efecto de análisis, saco aquí el elemento diferencial de volumen y lo dibujo tridimensionalmente para que se tenga una idea
de qué sería este. Y entonces analizamos qué fuerzas se están actuando sobre ese elemento diferencial de volumen que tiene una altura, un grosor de Y, ¿cierto? El área gris es el área que estamos considerando, el área de ese paralelepípedo, la cara superior, ¿cierto? Y entonces podemos decir, este elemento diferencial de volumen, pues que tiene una cierta masa, tendría el peso que actúa, que sería la interacción con la Tierra, ¿sí? Sería el peso del elemento diferencial de volumen. Y desde la parte inferior, pues obviamente hay una fuerza que ejerce el fluido que está por debajo de él, que voy a llamar P por A, ¿cierto? Utilizando esta ecuación, que fuerza es igual a presión por área, P por A, y a la fuerza que haría el fluido que está arriba del área A, ¿cierto? La voy a llamar P más dP por A, donde dP es la diferencia de presión causada por el elemento diferencial de volumen de Y, ¿sí? Entonces, sería el incremento que se tiene de ahí. Entonces, si yo hago un balance de fuerzas, fuerzas descendentes igual a fuerzas ascendentes, ¿cierto? Aplico el criterio de sumatoria de fuerzas igual a 0 porque está en reposo. Entonces, vamos a tener que sería ascendente está P por A, descendentes está el diferencial de peso y P más de P por A, ¿sí? Me queda esta expresión. Si usted mira aquí rápidamente, uno hace álgebra, aquí tengo P por A, aquí me queda un menos P por A cuando deshaga este paréntesis que se va a cancelar, ¿sí? Y si yo considero que el peso, acuérdense que el peso es masa por gravedad, ¿cierto? Como la masa es un elemento diferencial de volumen, entonces lo podría colocar como ρ por dB, ¿cierto? Y el dB es A, que es el área de esta cara por el Y. Eso, si hago aquí álgebra, me lleva a esta expresión, que la relación entre la variación de la presión con respecto a la profundidad con respecto a al grosor del elemento diferencial de volumen es una relación negativa dada por ρ y por G, ¿sí? Entonces, dP en dy, o si lo prefieres, dP igual a menos ρ por G por dy, ¿cierto? Que tengo aquí esta expresión de acá. Obviamente, a mí no me interesa solamente quién es el dP, es decir, cómo varía la presión con respecto a las variaciones en esta dirección que está aquí. ¿Qué me está diciendo esta expresión? Que a medida que yo vaya subiendo, porque se cuenta que tomo el punto de referencia 0, a medida que ascienda sobre la columna de fluido, la presión se va yendo, va disminuyendo, ¿cierto? Puesto que tengo un signo negativo. ¿Sí? Hay una relación inversamente lineal entre la presión y el Y respectivo. Ahora, a mí me interesa más que la presión es poder definir la presión dentro de un punto del fluido, ¿sí? Entonces, podemos integrar y para integrar entonces voy a cambiar un poquito la figura. El elemento de referencia sigue siendo aquí. Dese cuenta que estoy llamando Y1 y en ese punto a la altura Y1 lo estoy llamando la presión en el punto 1, ¿sí? O sea, P1 es la presión que hay dentro del fluido a una altura Y1 con respecto al fondo del recipiente. Y estoy llamando Y2 a la columna total de fluido, ¿sí? Sería Y2. Y voy a decir que la presión en el punto 2, como está en la superficie del fluido, pues será la presión atmosférica en ese punto que se tenga, ¿sí? Y entonces si aplico la integrando, ¿cierto? Que está ahí, ¿desde qué punto? Desde el punto 1 hasta el punto 2 de dP menos, ¿sí? Es simplemente la integral. Dese cuenta que hay la correlación entre Y1 es el punto en el cual la presión es P1, Y2 la presión en el punto en el cual la presión, el punto en el cual la presión es P2. Si yo realizo esa integral, que no es ninguna cosa difícil, pues simplemente me queda que la diferencia de presión entre los punto 2 y el punto 1 está dada por esa expresión que está ahí, ¿cierto? Pero si recuerdo que P2 es la presión atmosférica y despejo P1, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y voy a llamar Y2 menos Y1. Y2 menos Y1 es esto. Voy a llamar Y2 menos Y1 H, ¿cierto?
Entonces, me queda una expresión de este estilo. Es decir, la presión en el punto 1 es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad y por H. Ahora H yo la puedo interpretar como la profundidad a la cual está el punto 1. ¿Sí? Es decir, que la presión en el punto 1 es la presión atmosférica más ρ por G por la profundidad a la cual esté yo sumergiendo ese punto. Entonces, dése cuenta que aquí tenemos ahora una relación que me dice cómo es la presión en el punto 1 dentro de un fluido, ¿cierto? A partir de que hay una presión atmosférica que está actuando permanentemente ahí. Entonces, tenemos esta expresión. Esta expresión tiene varias cosas interesantes, ¿sí? Primera situación, ¿sí? La presión no depende de la forma del recipiente. ¿Por qué? Porque en ningún lado aparece por aquí, en esta expresión, nada que tenga que ver con la forma del recipiente, ¿sí? Entonces, no me importa si esto es aquí un vaso con cierta forma, un material redondo, no importa. La presión en un punto solo depende de la profundidad a la cual está, ¿sí? Y, por ende, aparece que mientras yo me maneje a la misma profundidad, H, ¿cierto? La presión de todos los puntos que estén a la misma profundidad, H, será igual, ¿sí? Es decir, que mientras yo me mueva horizontalmente, ¿cierto? Dentro del plano horizontal, manteniendo H constante, cualquiera de los puntos de ese plano estarán a la misma presión que está ahí, ¿sí? Ese es un elemento bien interesante. Y el otro elemento que aparece es algo que se puede visualizar directamente de aquí. Dese cuenta que la presión en el punto 1, ¿de qué depende? Depende de la presión atmosférica, ¿sí? Es decir, que el hecho de que estemos dentro del fluido, en ningún caso vamos a dejar de sentir la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, esta presión atmosférica que está aquí arriba, o sea, arriba del fluido, se siente total, en forma total, igual a en el punto P1, ¿cierto? Por eso la presión en el punto 1 es presión atmosférica más lo que llamaríamos el peso de la columna, ¿cierto? De fluido que está aquí, encima de este punto P1. Entonces, eso nos lleva a formular lo que se conoce como el principio de Pascal, ¿sí? Ese principio de Pascal, ¿qué dice? Que la presión aplicada a un fluido que esté encerrado se transmite sin disminución a cada punto del fluido y de las paredes del recipiente. Mire que es eso, este principio está contenido aquí. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica se transmitió perfectamente al punto 1 sin ninguna variación que esté ahí. Es más, si usted analiza perpendicularmente aquí, en las paredes del recipiente, la pared del recipiente está sintiendo también esa presión P1 que tendría que ser totalmente perpendicular aquí, ¿sí? Entonces, alguien puede decir, ¿qué presión está sintiendo, por ejemplo, la pared del recipiente, ¿sí? Cuando estamos en este punto que está aquí, ¿sí? Este punto, donde tengo el puntero, ¿cierto? De la pared, estaría sintiendo una presión justamente que es igual a la que nos da la ecuación que tengo en amarillo, ¿sí? La presión en ese punto sobre la pared es exactamente igual. Si yo bajo un poco más, pues será el correspondiente presión aumentada, pues obviamente porque aumenté la presión. En el punto inferior del recipiente, sobre la pared del recipiente, pues simplemente estaría planteándose esta misma ecuación. Entonces, el principio de Pascal, pues en su momento se formuló como principio, ¿cierto? Pero pues es una consecuencia lógica de la definición de presión que nosotros tenemos de ahí, ¿sí? Entonces, ahora, ¿para qué sirve ese principio de Pascal? Ese principio de Pascal sirve para explicar tranquilamente dos cosas. Una de ellas es lo que se conoce como la prensa hidráulica, es decir, los que han visto en mecánica los famosos gatos hidráulicos, ¿sí? Y en general casi todos los dispositivos en que se utilizan los gatos hidráulicos diferentes, ¿sí?
¿Qué es una prensa hidráulica? Una prensa hidráulica es simplemente dos recipientes, ¿sí? Cada uno, el recipiente de la izquierda tiene una sección transversal que estoy llamando A minúscula. A en este caso es la sección transversal de este recipiente. Y el recipiente de la derecha tiene una sección transversal A mayúscula, en principio mayor, de acuerdo al dibujo, ¿cierto? Que tengo, que está aquí. Y entonces, si a ese dos recipientes los comunicamos mediante algún tubo resistente, ¿cierto? Los comunicamos acá y cada uno de esos recipientes ahora es dotado de un émbolo tal que obviamente no dejes expulsar fluido, o sea, que empate perfectamente con el diámetro de los recipientes y ejercemos fuerzas F1, F minúscula al lado izquierdo y F mayúscula al lado derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo aplico el principio de Pascal, ¿qué me dice? El principio de Pascal me diría que siempre que yo esté sobre la misma profundidad, ¿cierto? Entonces, la presión será exactamente igual en cualquier punto que esté ahí. Entonces, ¿aquí qué tengo? Yo tomo la superficie, ¿sí? Y aquí digo que la fuerza que ejerce este fluido izquierdo sobre el émbolo, pues será P por A, ¿cierto? La presión por el área correspondiente. Y la fuerza que ejerce el émbolo sobre el émbolo derecho, pues será P por A mayor. Entonces, el principio de Pascal me dice que simplemente en el lado izquierdo la presión es F por área, F por unidad de área, ¿cierto? Despejando. Y en la rama derecha la presión sería F mayúscula sobre A mayúscula que está ahí. Pero el principio de Pascal me dice que la presión es la misma, puesto que estoy tomando la misma altura a la que está aquí. Entonces, si igualamos, ¿sí? Lo que me diría, y despejamos de ahí, es que la fuerza F en el lado derecho la puedo expresar de esta manera, ¿sí? ¿Qué sirve de acá? Como esta área A mayúscula es mayor que la A minúscula, ¿sí? Este es un número mayor que 1, ¿cierto? Este término es mayor que 1. ¿Qué sirve entonces? Que yo aplico una fuerza F minúscula aquí y al otro lado se va a sentir una fuerza mucho mayor cuyo factor de ganancia va a depender de la relación de las áreas, ¿sí? A esta relación de las áreas se le conoce muchas veces como el factor de ganancia, ¿sí? Suponga que esta área de la derecha fuese el doble de la izquierda, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo apliqué aquí un newton, el lado izquierdo, yo apliqué un newton, al otro lado tengo 2 newton de fuerza. Es decir, es un factor de multiplicación que está eso. Eso es lo que hacen los gatos hidráulicos, ¿sí? De tal manera que usted aplica una pequeña fuerza, ¿sí? Y dado que este factor de ganancia es grande, pues simplemente en el otro extremo se obtiene una fuerza mucho más grande que es capaz de levantar un carro, que es capaz de servir para muchos factores, para muchas utilidades en ese sentido. Entonces, esto es lo que se conoce como la ganancia, ¿cierto? En el caso de la prensa hidráulica, que se está ahí y que se utiliza frecuentemente para esa situación, ¿sí? Entonces, tenemos de ahí una aplicación del principio de Pascal, ¿sí? Entonces, lo que me dice el principio de Pascal es que la presión no se transmite totalmente hacia todos los puntos del fluido y los del recipiente. ¿Esto para qué sirve? Porque simplemente alguien me preguntaba al comienzo lo de la paradoja hidrostática. La paradoja hidrostática es una situación que en su momento no tenía explicación. ¿De qué se trata la paradoja hidrostática? La paradoja hidrostática se trata de diferentes recipientes que tienen diferentes secciones transversales A, B, C. O sea, esto es una imagen dos-dimensional, pero acuérdense, tienen que estar pensando que es tridimensional, ¿sí? O sea, que se tiene ahí. Entonces, esto sería un tubo con una sección transversal. Este sería un tubo con otra sección transversal más pequeña. Esto sería un recipiente que tiene una cierta forma
arbitraria, ¿cierto? Que pareciera un embudo, y el otro un tubo que tiene una forma de cruz que está ahí. ¿Y por qué se le llamó paradoja hidrostática? Porque cuando se llenaba de fluido, de un líquido, agua, lo que se quisiera, siempre la altura era igual en todos los elementos que que eran comunicantes. A esto muchas veces les llaman tubos comunicantes, ¿sí? Entonces, se llamó paradoja hidrostática porque nadie sabía por qué. ¿Qué era lo que la gente pensaba? Decía, pero es que aquí, ¿cómo es posible que el peso de esta columna de agua sea capaz de compensar todo este elemento de agua que hay en el tubo 6? ¿Sí? O que toda esta columna se mantiene aquí. Entonces, para ellos era incomprensible que eso fuera la situación que se daba. Y no había una explicación lógica y coherente que justificara que los niveles del líquido eran los mismos para todos los tubos comunicantes. Por eso se llamó paradoja hidrostática. Simplemente, actualmente, ¿qué decimos? No, no hay ningún inconveniente. El principio de Pascal, aquí está la presión atmosférica, aquí está la presión atmosférica, aquí está la presión atmosférica, por lo tanto, que está aquí. Y segundo, si ahora lo miramos desde el punto, en el fondo del recipiente, todos los puntos tendrán la misma presión, porque será la presión atmosférica más el peso de la columna de agua. Lo mismo sería para este punto, lo mismo para este punto y lo mismo para este aquí. ¿Sí? Usted puede pensar aquí, este sería el elemento como que menos le gustaría a la gente en términos comunes. Pero acuérdese que si yo trazo aquí una línea punteada, perpendicular, y tomo una línea punteada acá, ¿sí? Yo podría decir, este es el peso que realmente está soportando este punto, ¿sí? El otro punto lo está soportando la pared. Toda esta masa, el peso de toda esta masa de agua lo está soportando la pared, ¿cierto? Puesto que aquí hay una componente que está ahí. Entonces, como digo, se llamó paradoja hidrostática porque simplemente no se tenía una explicación lógica de eso, pero que simplemente cuando se planteó el principio de Pascal dejó de ser paradoja. ¿Sí? Y ya, ahora ya nadie se preocupa mucho de eso. Actualmente, ¿qué es lo que decimos? Si nosotros tenemos tubos comunicantes que se mantienen allá, pues simplemente todos los puntos que estén a la misma altura, ¿sí? Tendrán la misma presión que estén ahí, ¿sí? Con base en la ecuación que encontramos anteriormente, ¿sí? Entonces, no hay ningún elemento raro, digamos, que se tenga en esa situación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? No, no, señor. Bueno, hasta aquí, digamos, lo que nos permite esto es definir la presión en un punto cualquiera al interior de un fluido, ¿sí? Entonces, claro, si yo tengo un fluido como agua, pues simplemente, muy fácil, mido la profundidad a la cual estoy considerando el punto y si conozco la presión atmosférica, conozco automáticamente la presión en ese punto, ¿sí? Entonces, para un fluido como un líquido, digamos que parecería relativamente fácil medir la presión dentro de ese líquido. El problema es cómo medir, por ejemplo, la presión de un cilindro que contiene un gas. ¿Sí? Entonces, esa fue una situación que rondó de mucho tiempo la cabeza de más de uno y se solucionó con lo que se conoce como los manómetros. ¿Sí? Entonces, el manómetro es simplemente un dispositivo utilizado para medir la presión en un depósito o recipiente que contiene un fluido o particularmente un gas, puesto que con los líquidos hay menos problema. ¿Sí? De ahí. Entonces, ¿qué es lo que consta acá? Nosotros podemos pensar que esto que tengo acá es un recipiente, o sea, un cilindro, como el cilindro de gas. Bueno, ustedes ahora ya están conectados al gas natural, ya no conocen los cilindros, pero bueno, se puede pensar en un recipiente, un cilindro, que contiene un gas y que ese gas, pues obviamente, estará a una presión P que está ahí.
¿sí? Y entonces, durante mucho tiempo la pregunta era, ¿cómo puedo medir la presión de este gas? ¿Sí? Lo que se les ocurrió es construir lo que se conoce ahora con el nombre de manómetros. ¿Qué es un manómetro? Pues un manómetro es simplemente una manguera flexible, en principio, ¿sí? Que está llena de un líquido que se conoce, se le da el nombre de líquido manométrico. Normalmente en estos manómetros se utiliza el mercurio metálico, ¿sí? Por eso lo pinto de gris, porque normalmente no es obligatorio, pero digamos, dada la enorme densidad del mercurio metálico, pues funciona bastante bien como líquido manométrico. Entonces, esa manguera se llena de mercurio, ¿cierto? Y con mucho cuidado se va a conectar, ¿sí? Al recipiente que está acá, ¿sí? Tan pronto yo conecte esta manguera al recipiente que está conteniendo el gas y al cual yo quiero medirle la presión, porque mi interés es conocer cuánto vale la presión P aquí dentro del cilindro. Entonces, obviamente, el gas empujará de este lado al líquido manométrico que está aquí, ¿cierto? Y por consecuencia, pues el líquido subirá del otro lado de la otra rama, decimos, de esto. A esto también se le denomina, a esta forma, un tubo en U, ¿sí? Es evidente el por qué se le llama tubo en U, ¿sí? Entonces, esto es un tubo en U que está aquí. Entonces, esta presión P empuja el líquido y por eso lo hace ascender por la otra rama del tubo en U, ¿sí? Hasta que consiga la condición de equilibrio. Es decir, simplemente la presión que se está ejerciendo sobre esta manguera que está aquí abierta, pues logre equilibrar a la presión que ejerce el gas el otro extremo de la manguera, ¿sí? Ahí se establecerá una condición de equilibrio como tal, ¿sí? Que es esta. Entonces, nuevamente, establecemos condiciones estáticas, ¿sí? Tenemos condiciones de reposo, tanto de el gas, que ya está quieto, ¿cierto? Quieto macroscópicamente, y el líquido manométrico, que también estará en condición ahora de reposo y ya no se moverá más en esa condición. Entonces, vamos a utilizar el principio de Pascal, ¿sí? Para efectos de simplicidad, entonces voy a llamar R el punto dentro del fluido en la parte inferior del tubo en U. Podría tomarla en cualquier punto arbitrario, no hay problema, ¿sí? Pero comencemos por llamar R este punto, el punto inferior dentro del tubo en U, ¿cierto? Que voy a llamar. Y entonces voy a llamar Y1 a la altura de la columna del líquido manométrico en la rama izquierda, donde la presión que estoy sintiendo será la presión P1, que es igual a la presión del gas, ¿cierto? Por eso pongo esa presión P1 igual a... ¿Una pregunta? Perdón, sí, dale. ¿El mercurio metálico también no libera gases? ¿Eso no afectaría? Sí libera gases, pero lo hace a muy bajo ritmo. Muy, Ok. muy pequeñito la evaporación que se genera ahí. Por eso, digamos, el mercurio metálico tiene dos cosas interesantes. Por una parte, es cierto, libera vapores. Eso es, por eso uno no debe estar jugando con mercurio metálico, porque él está liberando vapores. Pero adicionalmente tiene otra característica. Es que, ¿qué le pasa a los metales cuando están en contacto con la atmósfera? Se oxidan. Oxidan. Se oxidan. El mercurio, pues como es un metal, también tiende a oxidarse. Pero el mercurio, lo mismo que el aluminio, tienen una característica. ¿Por qué una pregunta, ¿por qué las ollas de la cocina son de aluminio? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué? Vámonos para la cocina, que allá hay una cantidad de fenómenos importantísimos y bien entretenidos. ¿Por qué se escogió el aluminio?
como el metal para hacer las ollas de la cocina. Si antes se utilizaba el plomo y antes se utilizaba el cobre. ¿Por qué se pasó Eso, porque se oxida a muy bajo, o sea, a muy baja velocidad. No solamente a muy baja velocidad, porque de pronto la velocidad puede ser alta. Lo que pasa es que el aluminio tiene una característica. El aluminio cuando se oxida, obviamente se oxida la capa externa, ¿cierto? La capa que está en contacto con la atmósfera, y genera una capa de óxido que se llama la capa pasivante. Es decir, una vez que la superficie del aluminio se oxidó, el óxido no penetra hacia el interior del aluminio. Esa capa de óxido se vuelve una capa protectora del aluminio que está dentro. Entonces, por eso se utiliza el aluminio, porque el aluminio rápidamente, usted pone el agua allá, ella se oxida, pero genera una capa pasivante y ese óxido de aluminio, que es la capa superior, ya no deja que el resto de material se siga oxidando, cosa que no le sucede al hierro. El hierro usted lo pone, comienza a oxidarse en la capa superior, pero esa capa superior lo que hace es que ayuda a que el óxido penetre por los poros, pequeñísimos poros que pueda tener ese material y termina rompiendo el material hacia adentro, oxidándolo internamente. Entonces, en el aluminio es eso, porque se genera una capa pasivante. Lo mismo le pasa al mercurio. El mercurio, si usted mira con cuidado y lo tiene, pero obviamente con carete, con guantes, ¿sí? Lo primero que pasa en mercurio es que genera la región que quede expuesta a la atmósfera, ¿sí? Y que la atmósfera contiene oxígeno, genera una pequeña capa de óxido de mercurio. Pero esa capa lo que hace es proteger el mercurio que está dentro y por eso el mercurio del interior no se sigue oxidando, que está ahí. Entonces se genera una capa pasivante. Entonces, razón de más para utilizarlo en estos casos que se tienen de ahí. Entonces, tenemos de ahí Y1, la altura de la columna, desde la izquierda, donde la presión es P1, y voy a llamar Y2 la altura de la columna de la rama derecha, donde la presión atmosférica está abierta, estoy llamando ahora aquí P sub 0, ¿cierto? P2 es la presión P sub 0, que es la presión atmosférica que está porque el sistema está aquí abierto, la manguera está aquí abierta en ese sentido. Y bueno, si yo hago geometría, llamo H igual a Y2 menos Y1, ¿cierto? Que sería ahora la diferencia. Y entonces apliquemos lo que sabemos de nuestras ecuaciones. Por la rama izquierda, miremos la rama izquierda. La presión en el punto R, que tengo aquí en la línea inferior, la presión en la rama, en el punto R por la rama izquierda, debe ser igual a la presión en el punto R por la rama derecha. ¿Quién me garantiza eso? El principio de Pascal, ¿cierto? Y además el hecho de que la ecuación dice que la presión dentro de un fluido solo depende de la profundidad a la que esté. Como R es el mismo punto para cualquiera de las dos, rama izquierda o rama derecha, pues la presión tiene que ser la misma en ese caso. Si yo aplico la ecuación que tenemos, la presión en el punto R por la rama izquierda es igual a la presión P, se cuenta que es la presión que estoy sintiendo en este punto, en P, más el peso de la columna correspondiente a la rama izquierda, ¿sí? Entonces P es igual a ρ por G, a P más ρ por G por Y1. Si hago lo mismo para la rama derecha, la presión en el punto R para la rama derecha, pues será la presión atmosférica, esto sería P, cuidado que este es el mismo P y P, ¿sí? Cuidado porque hasta ahora me doy cuenta que hay un error de notación, ¿sí? PA o P sub 0, como la quieran, PA, ¿sí? Esto es PA también. Entonces PA más ρ por G por Y2, que sería la altura de la columna para la rama derecha, ¿cierto? Si yo igualo esa expresión y hago un poquito de álgebra, me queda que la presión en el punto P menos la presión atmosférica, ¿cierto? Es igual a expresión de este estilo, pero ya sé que Y2 menos Y1 es igual a H, que estoy llamando aquí, entonces, ¿sí? Me queda de esa.
aquí hay que hacer cuidado con estas dos expresiones que se usan. ¿Sí? ¿Qué hay? Primero, lo que me está diciendo aquí, esta es la diferencia de presión. ¿Sí? La diferencia de presión entre la presión interior del cilindro y la presión atmosférica es igual a el peso de la columna que tiene del manómetro. ¿Sí? Te das cuenta que Rho por G por H es el peso de esta columna que está acá. ¿Sí? A esa presión es lo que se denomina presión manométrica. Es decir, la presión manométrica es una diferencia de presión. Cuando a uno en un ejercicio le dicen un cilindro que está a una presión manométrica de tanto, le están diciendo, cuidado, esa no es la presión al interior del cilindro. Lo que le están dando es la diferencia de presión entre el interior del cilindro y la presión atmosférica que se tiene. Entonces, esa es la presión manométrica que yo puedo expresar como Rho por G por H. ¿Sí? Y en la unidad, obviamente, de pascales. Entonces, tengo dos cosas que deben ser cuidadosas que está ahí. ¿Sí? Primero, el interés nuestro siempre será medir la presión P dentro del cilindro, que sería entonces la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Sí? Y la presión manométrica es simplemente la diferencia de presión. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Profe, ¿qué pasa si, bueno, si la altura, bueno, la diferencia de alturas H Sí, es más grande, es porque la presión de adentro es grande o pequeña? es más grande. Cuanto más grande sea la presión, déjate cuenta, cuanto más grande sea la diferencia de presión, miremosla en la ecuación, primera ecuación que tengo aquí arriba. Cuanto más grande sea la diferencia de presión entre la presión interna P y la presión atmosférica A, mayor es la altura de la columna de mercurio, ¿sí? O del líquido manométrico que tenga aquí, ¿sí? Entonces, lo que sé, cuanto más parecida, ¿qué pasaría si la presión P fuese igual a la presión A? ¿Cuánto valdría H? 0. 0. La presión manométrica se va y entonces H vale 0. ¿Sí? Si P es igual a PA, entonces esto vale 0 y necesariamente como Rho no puede ser 0 ni G tampoco puede ser 0, la única opción es que H sea 0. Es decir, si los dos elementos estuviesen a la misma presión, en el tubo en U se tendría la misma altura de llenado del líquido manométrico. ¿Sí? Justamente, como la presión en P es mayor que la presión atmosférica, empuja y por eso se genera la diferencia de altura en el líquido manométrico. ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes miran, esto es algo que ya tiene que ver con el artículo 1, que ya deben estar trabajando. ¿Por qué digo que en el artículo 1? ¿Sí? Bueno, ahora discutimos este. Miremos algo que me interesa, digamos, para que le den sentido a el... ¿Qué es lo que alguno de ustedes ha visto cómo trabajan los maestros de obra? ¿Alguno ha visto cómo construyen, por ejemplo, cómo ponen el piso de un apartamento, de algún elemento? Sí. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hace un maestro de obra para saber que el piso le debe quedar totalmente horizontal? Con el aparatico ese que tiene una burbuja. Y Por el nivel, sí. Pero si él utilizara el nivel, que normalmente es una pequeña burbuja, que es cierto que está aquí, ese nivel, normalmente los usuales tienen unos 20 centímetros de longitud, ¿cierto? Alrededor, más o menos. Entonces, si yo lo pongo aquí, me sirve para medir este sectorcito. Pero no me garantiza que el siguiente. Porque esto lo que me dice es que este sector que estoy aquí está a ese nivel. Y el siguiente sector.
Si yo lo pongo ahora, me dice, es que pero ¿cómo hago para que este esté a nivel con este? ¿Sí ven el problema? Entonces, ¿cómo hace un maestro de obra para...? Pues, profe, creo que es con una cuerda a lo largo, ¿no? Y el nivel lo toman es con la cuerda. Muy impreciso. Además, la cuerda le queda haciendo estorbo. ¿No se han fijado cómo saca nivel? Por ejemplo, imagínese que usted tiene que sacar el punto a nivel de un punto y el otro está, en un apartamento están a 3, 4 metros. Suponga que usted tiene a 10 metros, quiere sacar el mismo nivel. ¿Cómo lo haría? Y eso nuestros viejos, cuando digo viejos, viejos de verdad, ¿sí? Lo solucionaron facilito, ¿sí? Y aplicando lo que hemos visto aquí. ¿Qué hace un maestro de obra? Pues supondría que si es con lo que hemos visto, creo que escuché que se hacía como con una manguera o algo así. Ajá. Y el nivel, o sea, sería el mismo principio que el nivel chiquito, pero de una manera ya más grande, ¿sí? A mayor escala, con una manguera y que tenía pues agua por dentro. Algo así, no recuerdo bien. Perfectamente. Eso es lo que hicieron nuestros viejos. Yo aquí, con el perdón, estoy tratando de dibujar una manguera que puede tener la longitud que se quiera, ¿sí? O sea, esta manguera puede tener perfectamente 40 metros de longitud. Eso no sería problema. ¿Qué es lo que hacen los maestros de obra? Toman una manguera, pues que sea transparente para que poder ver el nivel, no una manguera opaca porque ahí sí ni modo, ¿sí? Y entonces lo que hace es llenarla de agua. Cuando la llena de agua, todo el recipiente, toda la manguera, ¿sí? Que se tiene, debe tener esa manguera. ¿Qué pasa? Que la manguera ahora se comporta como un tubo en U. Y por lo tanto, el menisco a estos puntos terminales donde se forma el fluido, acostumbramos a llamarlo meniscos, ¿sí? Entonces, lo primero que le dicen le dice es, vaya, llene la manguera. Pero tengan cuidado, que no queden burbujas de aire al interior de la manguera, ¿sí? Que no vayan a quedar burbujas de aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principio de Pascal dice es que para que sea el mismo fluido siempre. Entonces, yo debo ser cuidadoso para que no me queden burbujas de aire. Y entonces, de esa manera, ¿qué es lo que hace el maestro? Viene, pone un extremo de la manguera, por ejemplo, al contacto con la pared y marca este punto y lo deja ahí quieto. Pone a un obrero que le mantenga ahí y se va al otro extremo y donde le quede la misma altura del menisco, esto le garantiza que el punto que estoy llamando 1 esté exactamente a la misma altura del punto 2, ¿sí? Y entonces, de esa manera, yo puedo bajar aquí 1 metro o la distancia que quiera, una H, bajo el mismo H de este lado y garantizo que los puntos, estoy colocando los puntos a la misma altura, ¿sí? Eso lo sabían nuestros viejos, ¿sí? Sin ser físicos, sin ser absolutamente nada. Y usted va a un maestro de obra y le dice, maestro, necesito tirar un punto de igual altura, ¿sí? Entre este punto y el otro. Dice, no, muéstrame la manguera, la llena, y ellos normalmente andan con una manguera que es transparente, y la llenan de agua, revisan que no haya burbujas por ningún lado, y de esa manera fijan los puntos de referencia donde la quiera llevar. Y tan lejos como quiera, no importa qué tan lejos esté, porque la manguera se está comportando como un tubo en U. Entonces, el tubo en U, mientras esté el tubo en U, los meniscos estarán siempre a la misma altura correspondientemente, estén tan lejanos como se quiera en un momento dado.
Entonces, de esa forma se da. Justamente el artículo que ustedes tienen que leer y que están trabajando, espero que ya lo estén trabajando, lo que trata de analizar es si eso que hacían nuestros viejos, de decir que no, que había que eliminar las burbujas de aire, tiene sentido o no. ¿Sí? Entonces, el artículo que están trabajando es justamente eso. ¿Qué pasa con la altura al lado y lado del tubo en U cuando hay una burbuja de aire en el interior? ¿Sí? Se genera diferencia de alturas. Si hay burbuja de aire, entonces un menisco se va a poner por aquí a una altura y el otro menisco a una diferente altura. De eso se trata ese artículo. ¿Sí? Como ustedes ven, algo que nuestros viejos ya habían solucionado hace rato, simplemente nosotros lo estamos poniendo a investigar en ese artículo que se trata de eso. Es simple y llanamente de verificar que efectivamente cuando hay burbujas de aire en un tubo en U, ¿sí? Entonces la presión y los puntos de referencia al lado derecho y al lado izquierdo no coinciden como corresponde. ¿Sí? Ese es el artículo que quiero que revisen, ¿sí? Que están a esto y que prácticamente ya en 2 semanas tienen que entregar la parte matemática, ¿sí? Que es solucionar un sistema de ecuaciones que hay ahí, ¿cierto? Que está. Entonces, ese es que da. Y si usted mira, ¿sí? La ecuación que aparece no es otra cosa que esta ecuación que está aquí, ¿sí? En el artículo se está haciendo uso de esta ecuación que está aquí. La presión igual a presión atmosférica más ρ por G por H, que es la presión en un punto cualquiera arbitrario dentro de un fluido que se da. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, cuidado con una cosa, porque aquí yo tomé R, el punto inferior de la manguera, del tubo en U, pero eso no es obligatorio. ¿Sí? Yo podría haberlo tomado por aquí a una altura cualquiera arbitraria, mientras la altura sea la misma a ambos lados. ¿Sí? Es más, podría tomarlo aquí justo donde está el P1 y hacer que Y1 fuese igual a 0. ¿Sí? Si yo la tomo aquí, justo a este nivel, ¿qué me dice? Que la presión en este punto es P1 y la presión en este punto, deje cuenta, mientras esté dentro del mismo fluido, la presión es exactamente la misma. ¿Sí? Por eso la presión en la rama derecha a esta altura de esta línea es exactamente la presión en este punto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice esta ecuación. La presión en el punto 1, el punto donde puse el puntero, ¿cierto? Será la presión atmosférica que está arriba más ρ por G por H. Es decir, mientras yo tenga los 2 puntos de la rama del tubo en U dentro del mismo fluido, la presión es la misma. Diferente es si usted me dice, ¿qué pasa si yo la trazo acá arriba? Donde de un lado de la rama tengo el gas y en el otro lado de la rama tengo al líquido manométrico. Ahí ya no se cumple esa condición. ¿Sí? Ahí ya no se cumple. Pero mientras yo tenga el mismo líquido manométrico, el mismo fluido en ambos lados de la rama, la presión es exactamente lo mismo. Y dése cuenta que esta ecuación me lo garantiza que esté ahí. ¿Sí? Porque la presión en el punto de la rama derecha será presión atmosférica más ρ por G por H perfectamente. Entonces, dése cuenta que hay que ser cuidadosos con lo que se trabaja, pero es una ecuación relativamente simple. ¿Sí? No tiene mayor diferencia y mayor problema para de eso. Y es válido para todos los tubos en U. ¿Sí? Que de ahora en adelante se van a volver, digamos, elementos familiares para muchos ejercicios que vamos a solucionar. ¿Sí? Los manómetros actuales, estos son, digamos, los manómetros más viejos que se tenían, que aún todavía existen en algunos casos, pero los manómetros actuales funcionan, por ejemplo, como esto que se conoce como los manómetros de Bourdon. ¿Sí? El manómetro de Bourdon, esta es la imagen de la izquierda es la imagen, que si usted mira y ha entrado a algún laboratorio, estos son los manómetros que utilizamos para saber cuándo el gas que está dentro del cilindro se nos está acabando,
que está ahí, ¿sí? Y este mide directamente la diferencia de presión, es decir, lo que me está dando es la presión manométrica en este caso. ¿Cómo funciona el manómetro de Bourdon? Este manómetro en particular, lo que se tiene es una espiral básicamente hecha de cobre, ¿sí? Es un tubo de cobre que se pone en espiral, ¿sí? Que está aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Que en condiciones normales la espiral está sin deformación alguna, estaría estática, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo conecto la boquilla al cilindro al cual le quiero medir la presión? Pues cuando tan pronto yo conecte aquí y abro la llave del tubo, del cilindro, ¿cierto? El gas viene, penetra en la espiral, ¿cierto? Y al momento en que llena la espiral, pues obviamente la espiral trata de desenrollarse, ¿sí? Como resultado de ese tratado de tratar de desenrollarse, esta aguja girará, rotará y marcará una posición. Simplemente que necesitamos tener una escala graduada, como la que se ve en la imagen de la izquierda, ¿sí? Donde dice cuando llegue a la posición donde estoy poniendo el puntero, pues ahí hay una tantos de presión que se tiene, ¿sí? A veces, en el caso de presión, si usted mira en los aparatos, aparece una unidad que es el PSI, ¿sí? Muchos aparatos aparecen aquí. Por ejemplo, aquí está dado en bar, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Máxima presión 50 bar. Acuérdense que un bar son 10 a la 5 pascales, ¿sí? O sea que este manómetro sirve para medir hasta 50 por 10 a la 5 pascales que está ahí. Entonces, en bar. Pero en algunos casos aparece la unidad PSI adicionalmente. El PSI es Pundal Squares Inch, es decir, sería libras por pulgada cuadrada, que es una unidad inglesa, que en muchos casos también se usa todavía, y entonces se tiene ahí. Entonces, ese es el principio del manómetro de Bourdon. Es un principio muy sencillo, ¿sí? Una espiral de cobre que simplemente a medida que cuanto mayor sea la presión, más va a intentar desenrollarse esta espiral y la aguja marcará dentro de la escala lo que hace. O sea que el mérito es tener la escala graduada, porque lo otro, digamos, sería relativamente simple de construir. Entonces, ese es el manómetro usual que, como digo, se utiliza mucho en laboratorios donde se trabaje con gases, ¿sí? Porque nos interesa saber cuándo el cilindro se nos desocupó. ¿Cuándo se desocupará el cilindro? Pues cuando la diferencia de presión con la presión atmosférica baje a cero, ¿cierto? Entonces, cuando ya a mí la aguja esté a punto de llegar a cero, ya digo, no, espérese, el cilindro se desocupó, es decir, allá adentro todavía puede haber gas, pero gas prácticamente a una presión igual a la presión atmosférica y por lo tanto ya no va a fluir. Ya ese gas no va a salir de ese cilindro. Entonces, no es lo que se hace en ese sentido. Entonces, ese sería el manómetro de Bourdon, que sería el manómetro usual comercial que se usa en un momento dado. La otra aplicación que se puede trabajar es lo que se conoce como el barómetro de mercurio. Primero, ¿qué es un barómetro? ¿Sí? ¿Y de dónde sale esta necesidad de hallar el barómetro? Esta es otra discusión bien vieja que se dio. Y es que desde el punto de vista, había la discusión si la presión atmosférica variaba con la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Esa es algo que siempre se quiso medir, cómo variaba la presión atmosférica con la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Y entonces hubo muchos intentos y de hecho, quien hizo el experimento o el primer experimento que evidenció en forma práctica la presión atmosférica y su variación con la altura sobre el nivel del mar, pues fue Torricelli, ¿sí? Acuérdense que Torricelli era alumno de Galileo, de nuestro padre Galileo, ¿cierto?
Galileo, acuérdese que posterior al juicio de la Inquisición, fue confinado a su casa. Él no podía salir de su casa, estaba en arresto domiciliario, ahora lo diríamos en lenguaje moderno, ¿sí? Simplemente no lo ejecutaron por una simple razón, era que el papa de la época era amigo contemporáneo de Galileo, ¿sí? Entonces, por eso a Galileo no lo ejecutaron. Si hubiese sido otro cualquiera, lo habían ejecutado perfectamente sin ningún miramiento. Pero el Papa era amigo personal, se conocían desde la época anterior al papado de esta persona, y entonces eso se tuvo en consideración para que a Galileo no lo ejecutaran como correspondía a los herejes en su momento. Entonces, pero fue confinado a que no podía salir de su casa completamente. Entonces, Galileo no se quedó quieto, obviamente, no una persona que siempre estuvo interesada en saber y explicar las cosas. Trabajó con su estudiante, que era Torricelli, y parece que, al menos históricamente, se dice que Galileo le sugiere justamente a Torricelli que haga el experimento y se lo describe cómo debe hacerlo perfectamente, ¿sí? Para la época ya se trabajaba con mercurio, o sea, acuérdense que estamos hablando de la época de los 1500, allá está, por otra parte, desde el lado de la química, están los alquimistas tratando de convertir los metales burdos como el plomo y demás en oro. El mercurio se conocía de tiempo atrás porque llamó siempre la atención esa condición de ser metálico y líquido. Por lo tanto, el mercurio era un elemento que alguien que pretendía hacer ciencia lo tenía en su casa y jugaba con él, ¿sí? En eso. Y entonces, él le dice a Torricelli que haga el experimento. ¿Qué experimento es el que le sugiere Galileo a Torricelli? Le dice, construya un tubo de vidrio, que eso ya no había problema. En Italia se trabajaba muy bien el vidrio. Así pues que hacer un tubo de vidrio no era un problema, ¿sí? Dice, haga un tubo de vidrio, ¿sí? Y ciérrelo en uno de sus extremos, ¿sí? O sea, nosotros diríamos, haga un tubo alargado, pero cerrado en uno de sus extremos. Y con mucho cuidado, lentamente, llénelo totalmente de mercurio, ¿sí? O sea, hay que llenarlo para que no queden burbujas justamente de aire al interior del mercurio. Entonces hay que llenarlo muy suave, muy suavemente. Una vez que el tubo esté perfectamente lleno, ¿sí? Aliste una cubeta, ¿sí? Un recipiente, cualquier arbitrario, y ponga otra cantidad de mercurio ahí, ¿sí? E invierta, ¿sí? E invierta el tubo metiendo el extremo, ¿sí? O sea, habría que taparlo aquí con el dedo, invertirlo, y una vez que está dentro del mercurio del recipiente, pues quite el dedo que está aquí. Y observe el comportamiento de la altura de la columna de mercurio que quedó ahí, ¿sí? Entonces, cuando esto se hizo, ¿sí? Torricelli hace los experimentos a nivel del mar, ¿sí? Y se va luego hacia una montaña a una cierta altura, encuentra justamente que la altura varía con respecto a eso. Nosotros, ellos en su momento no tenían la ecuación que nosotros planteábamos, pero podían relacionar perfectamente y ver que la diferencia de altura, o sea, que la altura de la columna de mercurio variaba con la altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Actualmente nosotros, ¿qué teníamos ahí? Pues simplemente nosotros decíamos, mira, aquí arriba del mercurio está la presión atmosférica PSUA. Este hecho que quedaba aquí, este elemento que se veía desocupado, ¿sí? O sea, se veía una burbuja transparente en la cola de la columna. Entonces, ahí siempre hubo una discusión de qué había en esa parte del tubo, ¿sí? Y ahí hay una discusión, toda una historia fabulosa que lo que se llamó el horror que tiene la naturaleza al vacío, ¿sí? Es decir, se decía, aquí hay vacío, y acuérdense que vacío sería cero. Actualmente nosotros decimos, no hay vacío.
aquí lo que hay es vapor de mercurio que está llenando toda esta parte. Lo que pasa es que esa presión es muy, muy baja, que podemos tomarla como cero, ¿sí? Pero en su momento eso fue toda una discusión de qué era lo que había aquí en esta parte. Ese elemento que quedaba desocupado por el mercurio. Actualmente nosotros decimos, no, la ecuación sería muy simple, ¿sí? La presión en el fondo del recipiente, que está aquí, será la presión atmosférica más, ¿cierto?, la altura. Entonces, dése cuenta que, ¿qué estoy diciendo? Que la presión en el fondo, si yo lo tomo por este lado, lateral, no a la, aquí, lateral a la columna, la presión en el fondo será la presión atmosférica, que es aquí, más ρ por G por Y1, que es en este caso, la altura de la columna en el recipiente. Si ahora lo tomo aquí, justo debajo de la columna de mercurio, ¿qué tendríamos? Que la presión en el fondo será ρ por G por Y2, que es la altura total de la columna. ¿Sí? Ambos son la presión en el fondo del recipiente. ¿Sí? Si yo despejo de ahí, pues simplemente llego a que la presión atmosférica la puedo dar conociendo la densidad del líquido manométrico, la gravedad en el punto que se está midiendo y la altura de la columna de líquido manométrico. Entonces, de esa manera se puede plantear que tenemos la posibilidad de medir las variaciones de la presión atmosférica con la atmósfera. Actualmente, pues hay obviamente barómetros mucho más elaborados, ¿sí?, como tal, pero el principio físico es este que tenemos aquí. ¿Esto qué sirve? Pues sirve que para definir algo muy simple. ¿Qué encontró Torricelli? Que cuando trabajaba a condiciones de la atmósfera, del nivel del mar, pues simplemente la columna correspondía a 76 centímetros de mercurio, es decir, 760 milímetros de mercurio. Y entonces se acuñó una unidad que aún existe todavía cuando se mide presión, que es el Torricelli, ¿sí?, en honor justamente a Torricelli, que muchas veces uno lo llama solamente un torr, es decir, un torr es 1 milímetro de mercurio, es decir, la presión generada por 1 milímetro de altura en la columna de mercurio, ¿sí? Eso sería un Torricelli, ¿sí? Y la presión atmosférica, entonces, pues sería equivalente a decir que son 700 milímetros, 760 milímetros de mercurio o 760 torrs o una atmósfera de presión, ¿sí? Son, digamos, unidades típicas que uno va encontrando en ese sentido. Si ahora miramos con la unidad que nosotros tenemos, que es el pascal, ¿cierto? Entonces, la presión atmosférica sería, si yo utilizo mercurio, 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? La gravedad, sumando la promedio, como 9.8 metros por segundo cuadrado, y la altura de la columna de mercurio, que es 0.76 metros, eso nos dice que la presión atmosférica a condiciones de nivel del mar es de 101.325 pascales, ¿sí? Entonces, o a veces alguien en forma más corta dice simplemente la presión atmosférica son 101 kilopascales, ¿cierto? Desprecian ese 325 pascales y lo ponen, a veces redondean a 101 kilopascal. Entonces, de esa manera y mediante este experimento se tiene la medida de la presión atmosférica que está aquí. Y es obvio pensar que cuando estamos a nivel del mar, la columna de aire que está sobre nosotros es mucho mayor que cuando estamos a nivel, por ejemplo, de Bogotá, 2.880 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Más o menos. Es decir, la presión atmosférica será menor a nivel de acá. Bucaramanga, que tenemos alrededor de 960 metros, más o menos la altura sobre el nivel del mar, pues obviamente tenemos una presión atmosférica menor que la correspondiente acá. Sí, para que se hagan una idea,
En Barranquilla más o menos la presión son los 760 milímetros de mercurio, ¿sí? En Bucaramanga estamos alrededor de unos, creo que son alrededor de unos 680 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión atmosférica en Bucaramanga. Entonces, tenemos de ahí otra posibilidad para medir una de las situaciones que más le preocupaba a la gente, que era la presión atmosférica en un momento dado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, señores? No, señor. Bueno, entonces, yo quiero que, digamos, dejara por hoy ahí, ¿sí? Para no meterme, digamos, con el principio de Arquímedes, que me interesa discutir un poco más en profundidad, lo dejamos para el jueves, ese principio de Arquímedes. Y me interesa sobre todo, digamos, mi preocupación ahora está centrada en que ya tenemos la teoría para que comience mucho más en propiedad a trabajar, a realizar la parte del trabajo número 1, ¿sí? Acuérdense que para el 19 de noviembre deben ustedes entregar, como digo, la relación de la parte matemática. O sea, lo que quiero ahí, ustedes ven que en ese artículo hay que solucionar un sistema prácticamente de 6 ecuaciones, 6 incógnitas, ¿sí? Lo que quiero es que justamente ustedes se sienten con calma, no por computador. Yo soy de la versión vieja, donde me gusta hacer las cosas a mano, ¿sí? Entonces se sienten, lo haga, y pues el 19 deben entregar ustedes la evidencia correspondiente a ese trabajo matemático. Puramente por el momento me interesa la parte matemática, aunque como digo, hoy ya vimos la parte física, que es lo que está ahí en ese sentido de ese artículo, ¿sí? Por lo tanto, ya prácticamente queda todo habilitado en eso. Y me interesa que, si ustedes ven dentro de las actividades que deben realizar, ¿sí? Está justamente el hecho de realizar eso experimentalmente, ¿sí? Entonces, ¿eso con qué fin lo hago? Porque me gusta que ustedes puedan y tengan la opción de ver experimentalmente lo que está pasando, ¿sí? Y entonces quiero que nos detengamos aquí un poquito en esto. Bueno, voy a compartir la pantalla a esta parte para... A ver, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, ahí estoy compartiendo, digamos, el documento que hay en el Drive, ¿sí? Específicamente, ¿dónde está? Entonces, dése cuenta que para dentro prácticamente ya 2 semanas, ¿sí? Tenemos la entrega de todo lo que es la parte matemática que se debe trabajar, ¿sí? Este documento en PDF, o sea, es algo que se va a estar elaborando a lo largo de todo el semestre, ¿sí? Pues debe ser entregado como tal. Pero quiero que ya estén pensando en el montaje que deben hacer, ¿sí? Porque al final dése cuenta que hay que entregar un video, ¿sí? Correspondiente. Entonces, lo que quiero ahí es muy simple. Usted puede trabajar con manguera transparente y no necesita unos 3 metros de manguera. Yo creo que es perfectamente suficiente. O sea, no es algo que sea muy caro. Les recomiendo que la manguera pues sea transparente. Ojalá sea blanca. El grosor no importa si es de media pulgada o menos. ¿Sí? Eso no es... El grosor no es un problema. El diámetro de la manguera no es una limitante, solo que sea transparente, ¿sí? Y de esa manera ustedes puedan cortarla y mirar, porque lo único que se va a hacer es generar justamente diferentes tamaños de burbuja, ¿sí? Para mirar lo que hoy hemos planteado, ¿sí? Si en un tubo en U, mientras se tenga un único fluido, a lo largo de todo eso, la altura de los meniscos es igual.
Si hay burbujas intermedios de otro tipo de fluido, ya no se cumple esa condición. Y eso es lo que se evidencia en ese trabajo. Entonces, quiero que comiencen a ir pensando, no solamente esperar de que es a febrero que tiene que hacerlo. Esto requiere tiempo, o sea, paciencia en hacerlo para hacerlo bien, ¿sí? Que ustedes se puedan estar comunicando los grupos entre sí. Pero recuerde que lateralmente tienen que estar elaborando, tienen que estar leyendo el artículo número 2, ¿cierto? Que está en español, pero que me interesa justamente que ustedes lo extiendan en ese sentido, ¿sí? Porque es la revisión de lo que es un termómetro, que después vamos a ver. La historia del termómetro es una historia muy, muy bonita, ¿sí? Con discusiones muy interesantes alrededor de eso, ¿sí? Y adicionalmente, pues después de que usted haya leído toda la historia de la evolución del termómetro, pues busque, escoja dentro de los termómetros que el mismo artículo tiene ahí, si usted va a trabajar con un termómetro de tiro piroeléctrico, un pirómetro, o lo va a trabajar uno de tipo magnético, o sea, tengan en cuenta que a mí el interés de esto no es solamente que usted vaya a internet, haga control C, control V, ¿sí? Sino que usted entienda lo que está planteando, ¿sí? Lo que quiero es que usted salga un poco más del texto de clase, de clásica, ¿sí? Y se meta un poco más en averiguar cómo funcionan ciertas cosas que le pueden ser de interés. Por ejemplo, cómo medir la temperatura de un horno, ¿sí? Suponga que usted es aficionado, por ejemplo, a la metalúrgica, ¿sí? Y como aficionado a la metalúrgica, usted quiere saber a qué temperatura está su fragua o está su horno de calentamiento, ¿sí? Entonces la pregunta lógica es, bueno, ¿cómo hago para medir esa temperatura? ¿Sí? Suponga que usted es un tipo que le gusta trabajar con calderas porque quiere experimentar con vapor de agua y cosas así para generar máquinas de vapor y aplicaciones de ese tipo. ¿Cómo medir la temperatura allá? ¿Cómo medir la temperatura, por ejemplo, de una llama? ¿Sí? Y de una vez puede aparecer la pregunta, ¿cómo medir la temperatura del sol? ¿Sí? Porque es que esos son los problemas que nosotros como físicos nos interesan, ¿sí? Normalmente a uno le dicen, si usted es aficionado a algo a la astronomía, le dicen, no, es que la temperatura de la corona solar son 5600 Kelvin. ¿Y cómo carajo supieron que era 5600 Kelvin? ¿Sí? ¿Qué experimento hicieron? Porque obviamente nadie ha ido hasta allá a medirlo, que no sobreviviría en primera instancia. ¿Cómo la midieron? ¿Y cómo saben, por ejemplo, que una estrella que está posiblemente a 4, 5, 6, 10 años luz de la Tierra, ¿sí? Y usted dice, uy, la estrella Betelgeuse tiene una temperatura de tanto. Oye, espérese, ¿y cómo midieron esa temperatura? ¿Sí? ¿Cómo saber la temperatura? O sea, esas son las cosas que son interesantes y que a nosotros como físicos nos gusta ese tipo de preguntas en ese sentido. Entonces, ahí es donde quiero que ustedes no solamente se limiten a la clase como clase tal, sino que vayan pensando en que las preguntas de la física son cada vez más emocionantes, más interesantes y más generales. ¿De acuerdo? Entonces, vayan a ir pensando. Aquí, como digo, yo presenté una línea del tiempo, puse, esto viene de un libro, que entre otras se lo recomiendo, The Short History of Science. No tiene ningún costo si usted pone en Google The Short History of Science.pdf, lo puede bajar gratis. De hecho, alguna vez yo buscando, porque me fascina la historia de la ciencia, ¿sí? Se me dio por ponerlo así y aparece todo un libro de bastantes páginas con la historia de la física, y no solamente la física, la historia de la ciencia, ¿sí? Entonces, les recomiendo, baje, porque desde el punto de vista de la física, se cuenta que aquí puse una etapa porque sé que nos llama mucho la atención esa etapa de evolución de la física, porque está nuestro papá Newton, ¿cierto? Hasta llegar a nuestro papá Einstein, que comienza aquí en 1900 más o menos, aparece Einstein con el mundo, el año maravilloso, ¿sí? En 1905,
De ahí la mecánica estadística de Ludwig Boltzmann, que es otro tipo apasionante, ¿sí? Espectacular, ¿sí? Gibbs, que ni qué decir, Max Planck, al fin y al cabo. Entonces, son libros que personalmente, como digo, como físicos, bájenlos, están, como insisto, están gratis en internet, lo pueden buscar exactamente así, .pdf, y lo va a encontrar y lo puede leer. Es un libro a veces un poco denso, en el sentido de, tiene mucha información, pero aún a pesar de eso es agradable poder trabajar esa situación. Bueno, entonces, señores, con esto, lo que quiero es que ya se metan de lleno en la situación de los artículos, ¿sí? No dejen para última hora. Para eso sí, como algún meme que vi por ahí en Facebook, los colombianos somos dados a dejar todo para última hora, excepto si es la declaración navideña que comienza desde octubre. Entonces, pero vayamos a ir trabajando esto con tiempo para que la situación no es complicado, pero requiere un esfuerzo y requiere el compromiso de ustedes. Bueno, señores, ¿alguna pregunta, algún comentario? Señor profe. Bueno, entonces, sigan por favor leyendo, tienen bastante trabajo en sus manos para hacer, ¿sí? Y nos veremos el jueves, entonces, temprano para seguir con nuestras discusiones. Seguiremos con el principio de Arquímedes, es un principio bien interesante, históricamente bien interesante desde todo punto de vista, y prácticamente con ejercicios, y esa parte, digamos, de hidrostática finaliza para dar paso a otra discusión que me interesa mucho, que es el de tensión superficial, porque los fenómenos de tensión superficial son fundamentales y son de mucha aplicación en la tecnología actual. Entonces, dejamos por hoy ahí y nos veremos entonces el próximo jueves. Por favor, vayan bajando las clases de Zoom, porque el sistema se va llenando, la carpeta tiene un límite de ocupación. Entonces, ya llegamos a noviembre, comienzo a bajar las clases del mes de octubre para liberar espacio. Bueno, señores, felicidades, nos vemos el jueves, feliz día y que se diviertan. Eso, profe, igualmente. Igualmente, Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego.